interesante para poder hacerlo y que permite eso, tuvimos épocas en las cuales las picadas eran muy angostitas lo que autorizaban, que no rendía para nada, era muy difícil poder luchar contra el fuego. Ahora, por suerte, la persona que está a cargo conoce, es brigadista, entonces conoce el tema y se ha ido flexionando un poquito todo esto, pero es interesante el tema de picadas contra fuego y el tema del beneficio que está actualmente vigente. Pasamos a la próxima. Otro tipo de actividades, porque bueno, tampoco es toda intervención del 100%, ¿no? Otro tipo de actividades que vamos haciendo que dan muy buenos resultados y sin hacer mucha modificación de los bosques, porque está asociado al tipo de bosque, son las siembras aéreas. Bueno, la zona de Buena Esperanza, en el Tapallo nosotros tenemos un seguimiento hace un tiempo con resultados excepcionales en cuanto a lo que son las potenciaciones que se logran, ¿no? Y va todo de la mano de lo que les comentaba hace rato, es poder diseñar un modelo productivo que se ajuste a mi empresa o a mi campo en particular, está asociado al ambiente. Poder conocer cuáles son las limitantes que tenemos y cuáles son las potencialidades, ¿no? Siembras aéreas son para casos especiales en los cuales tengamos un bosque abierto. Nosotros lo venimos analizando hace un tiempo y por más que las siembras son excepcionales en todos lados, nace tan bien abajo del caldén como en las partes de las abras, la sobrevivencia de lo que son megatérmicas solamente en el abra, ¿no? Entonces, si yo tengo un bosque que tenga un alto porcentaje de ambientes abiertos, las siembras aéreas andan muy bien, mientras que en un bosque cerrado podemos llegar a tener algo de cambio, pero muy poquito, ¿no? Entonces, niveles de inversiones que yo puedo realizar para potenciarlo por ahí no son tan confiables de tener buenos resultados. Y por último, era lo que les comentaba en cuanto a lo que es conservación. Que esto, bueno, cuando nos toca algo de esto en particular es lo más complicado en cuanto a qué podemos desarrollar y no. A lo sumo en estos lugares en particular lo que podemos hacer son ganaderías extensivas, sin realizar una gran cantidad de intervenciones. Y en estos casos, el tema de picar cortafuegos sí, es viable porque aparte son medidas de contención y de protección del bosque, que realmente las deberíamos hacer, ¿no? Y por ahí también nos cae, ya vamos a ver un poco más también en la parte de beneficios, algún otro tipo de proyectos asociados a conservación y bueno, en un futuro también esto de bono verde que yo creo que va a ir de la mano de los crecimientos de estas áreas así, para la protección. Bueno, esto es lo que les comentaba, picar cortafuegos, los bonos de carbono y los planes de conservación de bosque son medidas que se pueden llegar a desarrollar. Un poquito de lo que hablamos, cuáles son las oportunidades a nivel provincial, qué es lo que podemos hacer y qué beneficios podemos tener. Pasame la próxima, por favor. En primer lugar, estas convocatorias de bosque nativo que también vienen hace varios años, ¿no, Alicia? Sí. Hace varios años, 2002 arrancaron los primeros. Estas convocatorias de bosque nativo son convocatorias que se hacen a nivel nacional, es algo que bueno, nunca terminó de cerrar porque la cantidad de fondos que llegan a la provincia no son los que deberían ser, es muy poquito, muy reducido la cantidad de dinero que ingresa, pero de todas maneras son fondos destinados a la conservación de los bosques, ¿no? Y esta conservación no es de dejar algo cerrado para no usarlo y que lo voy a guardar eternamente, sino de que se haga un manejo sustentable o sostenible en el tiempo y que yo pueda producir, pero por otro lado conserve lo que tengo en bosque. Estas convocatorias todos los años están abiertas, las posibilidades de ingreso de nuevos predios. Yo no sé la verdad este año cuántos proyectos tendremos en la provincia, 30, 40, no sé cuántos serán los que se están manejando, pero anualmente a la provincia le llegan fondos que la provincia los distribuye entre todo lo que es movimiento de la parte de ambiente y por otro lado a proyectos privados, ¿no? Y estos proyectos privados lo que invierten es en infraestructura para poder desarrollar manejos, alambres, aguadas, raleos, picadas, cortafuegos, que lo que se hace no los devolvemos, sino directamente se invierte, se hace la certificación de eso y los proyectos siguen, en la mayoría de los casos, por 10 años, esos proyectos, ¿no? Entonces estos están activos,
son años que tiene la provincia una mayor cantidad de fondos, entonces los productores tienen acceso a una mayor cantidad de dinero para poder hacerlo, otros menos, pero están activos pasando la producción. Sí. ¿Qué tiempo tienen de inmovilización del bosque cuando se acoge una ley del bosque nativo? Debe tener más un plazo, o es voluntario de propietario. En este caso en particular, sí, los subsidios. Sí, hay una pregunta del tiempo en el cual uno tiene que inmovilizar el bosque nativo en el caso de acceder a algún beneficio de este tipo. ¿Está bien? Esto es un convenio que se hace. Yo le estoy hablando de proyectos a 10 años, ¿no? Que uno planifica a 10 años qué es lo que quiero hacer, dónde estoy y dónde quiero estar dentro de 10 años. ¿Qué sería lo más conveniente en modo de compromiso a nivel personal? Vamos a hablar primero de la parte de bosque, ¿no? Entonces, en el caso de que por X causa hizo una modificación a lo que se venía planificando y no siguió más con el proyecto, se corta el convenio y no se le bajan más fondos en este caso en particular. A diferencia de convenios que pueden ser algo mucho más interesante como lo que son bonos verdes, ¿no? Los bonos de carbono. En ese caso ya es distinto, ¿no? Pero en este caso en particular son convenios que se hacen y que en el momento que alguna de las dos partes no cumple con lo pactado y se corta el convenio. Eso es la forma en que se maneja. Fondo Verde y Clima, perdón. Fondo Verde y Clima apareció este año en particular. También vinimos trabajando nosotros por varios años con ONU-RED, que a nivel nacional se trabajó para poder hacer un modelo en el cual se comenzara a trabajar en esto de lo que es la fijación de carbono a nivel mundial, ¿no? Entonces, la Nación, a través de esto, también recibe fondos. Este año en particular se bajaron fondos para poder desarrollar, creo que son 4 proyectos silvopastoriles y después algunos otros proyectos específicos que también están basados a productores en particular. Que también, si yo tengo un bosque nativo, puedo hacer una presentación y puedo entrar en alguno de estos proyectos que son subsidios no reintegrables, en los cuales puedo hacer inversiones en mi bosque para poder hacerlo también productivo, ¿no? Son cosas que la provincia va trabajando ahora. Las últimas convocatorias ya se cerraron tanto en esto como lo que son de conservación y están en análisis que ahora están por salir ya lo que serían del año 2022, ¿no? El año pasado, ya este año les bajan los primeros fondos a esos proyectos. Una pregunta. Sí. En jerga nuestra hablan mucho de los cerros pastoriles. Si yo tengo un proyecto de bosque nativo y por aéreo quiero aumentar la oferta forrajera, ¿inhibe uno al otro? No, porque la pregunta es, en el caso si yo estoy manejando un silvopastoril y hago una siembra aérea, ¿no? Si modifica el silvopastoril en algo o si no son compatibles, ¿no? En sí es una combinación de factores que van a ser un objetivo en común, ¿no? Si por un lado hablamos bosque nativo y tengo las posibilidades, porque tampoco en todos lados yo puedo hacer una siembra aérea. Siembra aérea tiene un proceso en el cual lo que primero tengo que hacer es poder eliminar competencia para que los poquitos recursos que tengan estén disponibles para lo que yo quiero potenciar, ¿no? Y en este caso van a ser las megatécnicas. Entonces, la modificación que yo tengo que hacer va a ser en algunos ambientes en particulares y siempre conservando el bosque. Porque ese tipo de modificación va a estar asociado generalmente a lo que es el arbusto y a lo que es toda la parte herbácea de mala calidad, que la parte de la ganadería no lo consume. Entonces yo lo que hago es disponer estos pocos nutrientes y agua que tengo de rayos solares para especies que realmente me produzcan forraje. Y no inhibe uno al otro, ¿sí? Son compatibles. Una consulta, ¿están permitidas las fumigaciones con productos altamente derribantes en los bosques nativos? No, ¿O lo han hecho? Sí.
La pregunta es si están permitidos los herbicidas. No existe dentro de la reglamentación todavía nada contrario, ¿no? El tema de herbicidas totalmente, en el caso de lo que nosotros conocemos provincialmente, ¿no? Lo que son leguminosas, caldenia y algarrobo. Los herbicidas que hay en el mercado, pastar, sendero, no lo controlan, solamente de soja. Entonces, en los lugares que se han hecho, que nosotros hemos visto, ¿no? En los lugares que se hace, lo que se hace no se va contra el árbol porque no es el objetivo y no se puede hacer. Porque dentro de los productos no es, económicamente tampoco es algo que uno podría buscar. Entonces, lo que se hace son combinaciones básicas, glifosato, algo hormonal. Tampoco, no se va con alguno de esos. Tampoco, porque no vas contra el árbol. Lo único, en el caso de los hormonales, deshojan para que el primer tiempo tenga un poquito más de radiación, pero el árbol va a quedar siempre, al igual que las arbustivas. Lo que uno va, cuando hace una intervención de este tipo, un disturbio destinado a potenciar, es eliminar todo lo que es paja, que es lo más sensible que tenemos, con glifo lo mata, y después el otro problema que tienen dentro de los bosques, generalmente gran parte de la provincia, es hoja ancha, la quinoa. Entonces es algo que es una competencia grandísima. Y la forma de poder potenciar es eso, liberar recursos con eso. Entonces, en los casos que se ha utilizado, lo que yo conozco, se ha hecho, sí. Se ha hecho, pero se ha hecho de esa manera, no pensando en sacar el bosque porque no es algo viable económicamente. Es algo de mucha plata para el rédito que te va a dar no va a ser tan alto. Y con el caso del duraznillo negro o palque, el tema de las fumigaciones, ¿hay que pedir autorizaciones o...? Si uno tiene que hacer, la pregunta es sobre el duraznillo negro, palque, sobre las autorizaciones para poder intervenir. Depende de qué tipo de intervención vas a hacer, ¿no? Refiriéndome adentro del bosque, ¿cierto? Sí, pero por eso te digo... Fumigación aérea. Sí, te digo la parte técnica. Fumigación aérea depende mucho del tipo de bosque para que te llegue. Por más que el avión te genere una turbulencia especial y que llega, es complicado poder controlarlo. Entonces, muchas veces lo que se termina haciendo, en los casos que lo permite, es una fumigación aérea en algunos casos, y después son mochilas, ¿no? Exacto, sí. Pero la verdad es que se debería pedir una autorización de ese tipo, pero caemos a lo mismo, lo que les decía recién. Sobre el bosque en sí, este tipo de agroquímicos, no hay nada que todavía lo pueda controlar. Eso es la experiencia que hay, por lo menos de todos los tratamientos. Hay algo que se ha hecho con chañar, que chañar sí. Chañar muere. El chañar sí. Sí, no el caldero. No, por eso las leguminosas son todas igual que la jarilla, ¿no? Jarilla también es como ensayo de todo tipo, pero jarilla no le hace nada. Y después por otro lado lo que les decía recién, ¿para qué modificar algo que en cuanto a rentabilidad no me va a dar la devolución que yo estoy esperando? Entonces eso me parece que es un concepto que uno tiene que buscar ahí. Rodrigo, ¿qué tiempo tenés de vencimiento de los proyectos que están en verde cuando presentan el cambio de uso del suelo a que venzan, digamos, la aprobación? Bueno, hay una pregunta con respecto al tiempo de vencimiento que tiene una autorización de desmonte o cualquier tipo de modificación. Con respecto a eso, todo esto es muy variable y depende de los funcionarios de turno, va cambiando las cosas, la ley es una, pero todo cambia. Hoy en día no tienen vencimiento. Hasta, yo diría, no debe llegar a un año. Las resoluciones salían con fecha de vencimiento, que eran de un año. Las resoluciones ahora no salen con vencimiento. Lo interesante, por ahí, el planteo de esto, tanto que sea con vencimiento o no tenga vencimiento, porque antes tenía vencimiento cada un año, pero uno podía pedir prórroga, entonces estábamos en lo mismo, ¿no? El punto importante es considerar lo que son categorizaciones boscosas. Desde el año que se hizo,
2009 empezaron las categorizaciones, no sé, Alicia, cuántas veces cambiaron, pero han tenido cambios. Entonces, ustedes si quieren pueden acceder, porque en la provincia no tenemos ahora una base de datos que podamos ir y ver qué categorización tenemos, pero hay una base de datos del INTA que está interesante, de CREA, que está interesante y que uno puede ingresar, pero eso está desactualizado, es 2015, creo que fue antes de la anterior. Y no vale como dato. Claro, es como orientativo, entonces sabemos que si hoy en día la tenemos aparecida en verde, en esa categorización puede ser amarilla hoy en día, pero de amarilla seguro que no pasó verde, eso es lo único que tenemos claro. Pero esas cosas en particular, si yo tengo una resolución que por esta 21 yo ajusté la categoría y tengo una categoría que hoy en día es verde, esa tendría validez, ¿no? Con eso no nos podría modificar. Me han pasado proyectos que me han pasado casos que compraron campo, hicieron una perforación, pedimos categorización antes de comprarlo, compraron y al mes siguiente le cambiaron la categoría, ¿no? Y se clavaron con los campos. Pero después me ha pasado con ajuste de categoría que cambió y la parte que estaba con el proyecto quedó con esa categoría y no se cambió. Entonces, el tema de poder tener una resolución de fondo que a mi campo diga qué categoría tiene, también me da una seguridad de que se va a mantener o por lo menos tengo una herramienta legal para poder pelear por eso. De lo contrario, no hay forma. No hay forma porque es la realidad. Ir contra Nación, hacer una modificación de una capa informativa que tienen no es fácil, ¿no? Por más que provincialmente nosotros podamos trabajar, articular con la gente que está en la parte del medio ambiente, pero de acá para que saque Nación y que provincia le haga cambiar algo a Nación, no es fácil. Entonces eso hay que tenerlo claro. Y en cuanto a la demora en la aprobación de un proyecto, ¿cuánto? Bien, otra pregunta con respecto a las demoras en la aprobación de los proyectos. Las demoras lentas. Un proyecto y cerca de un año está durando. Más que todo, esto está asociado, ha ido cambiando mucho con el tiempo, pero son muchas trabas legales que tiene una autorización de este tipo. Nosotros arrancamos, cuando yo arranqué el primer tiempo, uno presentaba un proyecto, presentaba un estudio de impacto ambiental que tenía un análisis rápido, se veía, se consensuaban cosas para poder realmente hacer lo que se tenía que hacer y se elevaba y se autorizaba, a pocos meses estaba. Hoy en día tenemos diferentes instancias, tenemos una instancia legal, tenemos la parte de bosque nativo que tienen que analizar bien la actividad que vamos a desarrollar. Por otro lado tenemos la parte de ordenamiento para ver en qué lugar está, cuáles son estas capas que decía que tiene. Por otro lado está la parte de gestión ambiental, que tenemos que sacar una certificación ambiental. Entonces el proyecto pasa por muchas manos. Al dar toda esa vuelta, el tiempo es importante. Contando vacaciones de verano, Cambio funcionario. elecciones, cambio funcionario, Sí, son 2 años. Sí. Sí. Bueno, el tema de beneficios es lo que les comentaba recién, ¿no? Esto está vigente, está para, no solamente son para los campos que tengan bosque nativo, sino también para pastizales, porque el objetivo de esto es poder proteger la parte de lo que tenemos en cuanto a recursos, ¿no? Tanto lo que es infraestructura como recursos forrajeros y recursos ambientales. Entonces, sea para bosque nativo o para pastizales o para pasturas megatérmicas, se hace lo mismo, se solicita la autorización a través de la parte de medio ambiente y desde ahí con esa autorización se realiza la limpieza y después se pide el beneficio. Bueno, el otro punto que esto en poquito tiempo se va a venir, el tema del bono de carbono. Hoy en día se están armando los mercados, de a poco se está llegando a hacer las cuantificaciones. Tenemos mucho potencial con respecto a esto, ¿no? Nosotros, yo el otro día escuchaba justo, y que me dio mucha bronca escuchar a un climatólogo que hablaba del efecto de la ganadería sobre el calentamiento global. Y estas cosas en particulares me parece que entre todos ya se va logrando el tema de las cuantificaciones. Nosotros siempre pensábamos antes de lo que son plantaciones forestales, pensando en los
crecimiento, en las tasas de crecimiento que tienen, y no en nuestro bosque nativo, que tiene mucho potencial. Y esto podemos lograr tanto como lo que hablamos hace rato, de lo que es MBGI, ganadería con bosque integrado, hacer un silo pastoril. Podemos lograr de fijar carbono, poder tener un rédito económico por esa fijación de carbono y por otro lado poder producir en el sotobosque, es decir, por debajo, con condiciones básicas como esto, de poder preservar lo que tenemos en cuanto a la fauna local, la flora local, y por otro lado hacer intervenciones mínimas que potencien la producción forrajera, ¿no? Y por otro lado de lo que vivimos todos, ¿no? Así que es importantísimo. Bueno, la idea de la presentación era poder ver que no solamente en el monte es lo que se puede hacer en los bosques de la provincia y es poder pensar en esta sustentabilidad, ¿no? Me parece que con el pasar de los años vamos a tener cada vez más herramientas para poder lograr esto y que lo que siempre buscamos, que sea rentable poder conservar. Hay posibilidades, ¿no? Hay muchas cosas para poder hacer, pero tenemos que buscar la forma y lo que vayamos a modificar que sea con pasos firmes. Así que bueno, muchas gracias.